Buenos días, gracias a todos los que apartaron un espacio para poderse conectar y poder estar acompañándonos en este webinar que tiene que ver específicamente con operaciones financieras entre partes relacionadas y sobre todo poder identificar cuando existe un riesgo fiscal, cuando hay una situación en la cual no se está sustentando una tasa de mercado. Me gustaría empezar este webinar con la siguiente, veamos así, el siguiente análisis, y es que la tasa pactada puede que en algún momento sea validada contractualmente, pero en algunas ocasiones esto puede ser insuficiente en materia fiscal, ya que en fiscalización el problema no es solo cuando el interés, veamos así, se ha cobrado o se ha pagado. El problema es si existe una evidencia técnica que permita demostrar que esa tasa refleja condiciones de plena competencia. Con esto vamos a dar inicio a lo que es nuestro webinar, Operaciones Financieras Entrerelacionadas, el riesgo fiscal de no sustentar una tasa de mercado. Mi nombre es Daniel Hernández, soy licenciado en Contaduría Pública, tengo más de 15 años de experiencia en el área de, veamos así, planificación financiera, fiscal, precio de transferencia. eh, Veamos en materia de precio de transferencia, pues básicamente desde la regulación en El Salvador a partir del 2009 a la reforma al Código Tributario aplicable al 2010, pues he estado metido un poco en tema de precio de transferencia, tanto para, veamos así, de manera local como en el área centroamericana y el Caribe, desarrollando algunos proyectos que tienen que ver específicamente con creaciones de políticas en materia de precio de transferencia, todo lo que tiene que ver con documentación, análisis y procesos y requerimientos de fiscalización. Bueno, arranquemos con el tema que tenemos en cuestión. Pues básicamente es una condición que pasa mucho entre las compañías. Entre las compañías se pueden dar diferentes situaciones que son desde que tenemos un préstamo momentáneo, como muchas veces se puede llamar, es decir, un préstamo intermedio, es decir, tengo que pagar una planilla, tengo que pagar un proveedor, tengo que cumplir con una obligación y quizá esta compañía no cuenta con, veamos así, la disponibilidad suficiente para poderle hacer frente a esta obligación. Y pasa muchas veces que dentro de lo que son las compañías relacionadas, hay alguna que quizás tiene un capital un poco más fortalecido, tiene una estructura de tesorería mucho más fuerte y puede apoyar al grupo como tal. Es decir, es una entidad que tiene, veamos así, la disponibilidad para poder ponerla, veamos así, o colocarla dentro del mismo grupo para que se puedan cumplir ciertas obligaciones. eh, Como lo mencionaba, algún pago de algún proveedor, alguna situación que se necesite solventar. En ese sentido, pues bueno, puede existir, puede existir una situación en la cual decimos que me preste mi parte relacionada. Yo le voy a cancelar en los próximos días. Préstamelo, es un préstamo momentáneo en el cual yo tengo el disponible y puedo cancelar una obligación. Y esto genera normalmente una cuenta por cobrar por un lado y una cuenta por pagar por otro lado dentro de las compañías relacionadas. Ahora bien, estas transacciones en realidad y en esencia, estas cuentas por cobrar terminan siendo un financiamiento entre las partes. Es decir, ¿qué pasaría si yo no tengo el disponible en este momento? Si yo en este momento pues no cuento con la plata suficiente como para poder pagar esa obligación. Si yo no tengo ese disponible, pues seguramente si no me lo prestara mi parte relacionada, yo tendría que acudir, en este caso, a alguna institución financiera, que esta institución financiera pues lo que haría es prestarme para poder cumplir esta obligación. ¿Y qué pasaría normalmente con una institución financiera? Una institución financiera lo que haría es, primero, hacer un análisis de riesgo, identificar, en este caso, a quién es al que le va a prestar.
no va a ser de inmediato, no es solo que toco la puerta, me acerco a una agencia de una institución financiera y me dicen, sí, Daniel, con gusto, te podemos prestar la cantidad que requerís. Hay que hacer un análisis específicamente sobre el riesgo que pueda llevar el colocar este dinero. Seguramente va a existir una garantía que me van a solicitar y por supuesto un documento que voy a firmar en el cual se puede identificar cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones entre las partes. Se tiene que pactar seguramente una tasa de interés. Me van a decir, sí, está bien, te podemos prestar esta plata, pero ojo, hay una tasa de interés que vamos a pactar. Una tasa de interés con la cual la institución o la entidad que me va a prestar a mí va a poder identificar y poder cubrir cualquier tipo de riesgo. En ese sentido, pues evidentemente la institución o la entidad que me está prestando está resguardando básicamente, teniendo garantías y teniendo, veamos así, tranquilidad de que va a poder recuperar lo que es el principal y adicional de poder obtener el principal, va a generar un rendimiento económico. Ahora, eso seguramente lo voy a hacer con una institución financiera o con un tercero que me va a prestar a mí el efectivo para poder cubrir una obligación. ¿Qué pasa dentro de un grupo empresarial? Estos protocolos, veamos así, de solicitar que se realice un contrato, que se pacte una tasa de interés o que exista una garantía, no es muy común, porque muchas veces se cree y se dice, va a ser un préstamo momentáneo, va a ser un préstamo de un mes, al final del mes te lo cancelo. Ahora, la pregunta principal acá es, ¿lo haríamos con un tercero? Y ojo, la administración tributaria acá y en muchas jurisdicciones identifican que estas son situaciones en las cuales se generan unos microfinanciamientos. ¿Qué significa eso? Que básicamente yo le estoy dando un crédito a corto plazo. Y puede pasar incluso que esa cuenta por cobrar se queda a lo largo del tiempo. E incluso puede que no se cancele y que quizá más adelante haya un cruce de cuentas. Puede existir una situación como esa, en la cual, pues evidentemente, si hay un reconocimiento contable, si hay una deuda, pero no hay ciertas garantías o algunos rendimientos que yo pudiera obtener al realizar esa situación. Entonces, no basta únicamente el determinar una tasa, porque una tasa incluso, si fuese el caso, puede estar registrada y puede estar aplicada. Ahora, lo importante es que ese financiamiento o esa cuenta por cobrar que está por ahí entre partes relacionadas, si cuenta con una tasa, que esta sea una tasa de mercado. Probablemente muchas compañías tienen préstamo entre las relacionadas y que evidentemente van a estar registrados dentro de su contabilidad, porque hay una salida de efectivo y al haber una salida de efectivo, pues se genera un derecho, que es básicamente que ellos pueden o esperan recibir en un corto plazo ese importe. Ahora, quizás lo complicado acá es que la administración tributaria seguramente va a solicitar el soporte cuando yo tengo un financiamiento y he determinado una tasa, va a determinar el soporte, va a solicitar el soporte y la compañía debe de poder explicar técnicamente por qué utilizó esa tasa. Con responderle únicamente a la administración tributaria, cuento con un contrato, quizá ahí exista un riesgo que no se ha dimensionado, porque no basta únicamente con tener el contrato. Hay que probar muchas situaciones de por qué se necesitaba el préstamo, por qué esa tasa de interés, por qué es tan baja o por qué es tan alta la tasa de interés. Porque, ojo, cuando se pacta la tasa, hay que tomar en cuenta muchas situaciones que a veces creemos y decimos, bueno, quizá un 9% pueda ser razonable.
de acuerdo, pero ya medimos el riesgo, ya identificamos si aún estando dentro de la misma casa, el deudor tiene la capacidad para pagarme, porque entonces estamos generando una tasa que se vea bonita. La pregunta es, ¿tengo algún retorno al respecto? ¿Realmente yo voy a recuperar un importe por esa situación? Entonces, no basta únicamente con decir voy a colocar una tasa de interés. Hay que saber defender esa tasa de interés. Y en algunas ocasiones, pues la tasa puede parecer razonable desde el momento en que yo establezco que tengo un contrato y que el contrato dentro de las cláusulas dice que tiene una tasa, pues puede parecer razonable. Alguien podrá decir, estoy cumpliendo en materia de precio de transferencia porque tengo una tasa. Y realmente el contribuyente no está buscando tener una intención de incumplir. Quizá y simplemente va a asumir que por tratarse de una operación dentro del grupo, una tasa que se ha acordado internamente va a ser suficiente. ¿Tenés la capacidad para pagarme este rendimiento? Sí, tenés la capacidad. Ok, perfecto. ¿Qué tanto es probable que lo recupere? ¿Y qué tanto estos préstamos o estas tasas pudieran estar acordes a lo que establece, veamos así, o lo que tuvieran en algún momento con terceros independientes? Que esa es una de las situaciones que hay que contemplar. Ahora, la administración tributaria, dentro de todas sus preguntas o dentro de todas las inquietudes que va a estar generando, muchas de estas pueden ser de dónde salió esa tasa, cómo la determinaron, qué riesgo está remunerando esta tasa, qué tipo de comparable fue la que se utilizó para determinar esa tasa. ¿Un tercero independiente habría aceptado esas condiciones? Son algunas preguntas que, si bien es cierto, la administración tributaria puede realizarse, pero también tendríamos que realizarlas nosotros internamente, dentro de la entidad. O si estamos ante un proceso en el cual hay un acompañamiento para la determinación de una política en materia de precio de transferencia, pues son unas preguntas que tendríamos que determinar nosotros también, como parte de un equipo o como parte de un departamento contable. ¿Qué tasa vamos a determinar? ¿Qué esperamos que esta tasa pueda cubrir? ¿Contra qué la vamos a comparar? No es solo pensar, yo escucho que en el mercado anda en un 3, en un 4%, en un 9%, en un 10%. No, hay que analizar cada una de las condiciones que se están generando. Porque si recordamos un poco acerca de los criterios de comparabilidad en materia de precio de transferencia, pues uno de ellos y los más importantes es las características de los bienes y servicios. Acá, precisamente en un financiamiento, términos contractuales juegan un papel muy importante, porque hay un contrato. Y bueno, lo veíamos en sesiones anteriores cuando hablábamos acerca de la arquitectura contractual. Cuando veíamos cómo debería de diseñarse básicamente un contrato para dar un cumplimiento en materia de precio de transferencia y ante la administración tributaria. En ese sentido, bueno, identificar cuáles son las condiciones. ¿Es un préstamo a un corto plazo o a largo plazo? Si es a corto plazo, pues tendría que buscar tasas que se pueden pactar en el mercado dentro de los 12 meses. Si es a largo plazo, pues tendría que buscar esa condición. Y es ahí donde juega un papel importante lo que corresponde a la característica, en este caso, de los bienes o los servicios como parte de un criterio de comparabilidad. Ahora, en precio de transferencia no va a bastar con decir esa fue o esta fue la tasa pactada. La gran pregunta es, ¿esa tasa pactada habría sido aceptada fuera del entorno o fuera del grupo empresarial? Porque si no podemos reconstruir el análisis que habríamos hecho o que habría hecho un prestamista independiente, entonces la tasa seguramente va a quedar vulnerable.
esa tasa la habría aceptado un tercero independiente. Y aquí mucho puede depender del monto, del plazo, de la moneda, garantías, el riesgo país, el perfil crediticio, la capacidad de pago, la subordinación y alguna alternativa disponible que pudiéramos tener. Es decir, un tercero hubiera cobrado esa tasa y el otro lado, un tercero, hubiera aceptado esa tasa. No, nosotros le cobramos un 3% porque no tiene capacidad de pago. Entonces, la compañía es una compañía hermana, la cual, si le colocamos más gasto, la castigamos más. Y si la castigamos más, pues evidentemente va a tener un gasto mayor y va a tener una base imponible menor. ¿De acuerdo? Pudiera ser una situación en la cual, digamos, pudiera parecer lógico que la tasa menor es precisamente, va a generar ya de por sí una obligación, y si aumentamos la tasa, pues vamos a tener una base imponible quizás menor para esa compañía. Pero la administración tributaria, a pesar de eso, va a analizar y evaluar cuáles son los motivos por los cuales no es una tasa de mercado o por qué tengo una tasa menor. Alguien me podrá decir, Daniel, pero si es que es una tasa menor, pues no va a lesionar el interés fiscal. Claro, no va a lesionar el interés fiscal, estoy de acuerdo. Quizás directamente desde el gasto como tal. Ahora, pensemos en una transacción en la cual el financiamiento me lo está otorgando una parte relacionada en el exterior. Ahí quizás la cosa cambia, porque no estamos dentro de una misma jurisdicción. Aun y cuando dentro de una misma jurisdicción sabemos que por un lado va a haber un ingreso y por otro lado va a haber un egreso. Y que la administración tributaria podría identificar cuál hubiera sido el impacto si hubiera una tasa de mercado. Es decir, hay una compañía que va a tributar más y que ha dejado de tributar. Ahora pensemos cuando me presta una entidad del exterior. ¿Cuáles son las condiciones que se están generando? Bueno, una de ellas, pensemos una compañía que está domiciliada en el exterior y ellos me prestan para poder realizar algunas, veamos así, cumplir con algunas obligaciones de manera local. Bueno, cuando yo le hago el pago por los intereses que se estuvieran generando, hay una retención de impuestos sobre la renta que la administración tributaria pues también evalúa y va a decir, bueno, ¿cuánto es la retención en líquido que se está generando en este momento? Entonces, como lo veíamos en algunos slides atrás, básicamente es la tasa debe de estar bien sustentada. Y pensemos en algún momento, yo estaría dispuesto a cobrarle una tasa inferior de mercado a un tercero independiente. Quizá la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, bueno, le voy a poner una tasa más pequeña porque no tiene capacidad de pago, entonces estoy seguro que me va a pagar, que vamos a generar ese retorno, que vamos a recuperar el capital más el interés. Estaría dispuesto a perdonarle sin generar ningún tipo de mora. Esas condiciones también hacen una tasa de mercado. Y es ahí donde la administración tributaria puede venir y decir, bueno, ¿será que identificaste todas aquellas condiciones necesarias que un tercero, en este caso, un prestamista independiente, hubiera evaluado? Y sabemos y estamos claros que dentro del grupo pueden existir beneficios, pero también hay que tener claro que hay un cumplimiento en materia de precio de transferencia, específicamente cuando estamos entre operaciones de financiamiento entre las partes, hay que cumplir con una tasa de mercado. Mira, es que aquel no tiene la capacidad para podernos pagar. Bueno, seguramente eso le va a decir también una institución financiera, porque analiza el nivel de riesgo, en este caso del deudor. Esas son condiciones de mercado. Si recordamos un poco el concepto de lo que es precio de mercado o el principio de plena competencia es que las transacciones celebradas entre partes relacionadas se han realizado en iguales condiciones que con terceros independientes. Sí, Daniel, pero son parte de nuestro grupo. Claro,
pero la administración tributaria quiere que los trate por igual a todos. Entonces, es más conveniente hacer un análisis y aún así en este análisis, al determinar un rango de tasas de mercado aceptable, poder buscar una tasa que se adecue a las condiciones, en este caso de la compañía, en base a todo un análisis de riesgo. Ese análisis hay que hacer. Yo recuerdo en una oportunidad una compañía hace ya muchos años, creería yo que allá por el 2011, 2012, que la compañía estaba iniciando operaciones en El Salvador y teníamos el análisis en materia de precio de transferencia. Y cuando identificamos la tasa que había pactado entre las partes relacionadas, la tasa estaba por encima del rango de plena competencia o por encima de las tasas que podrían considerarse una tasa de mercado local. Y ya vamos a ver un casito con el Tribunal de Apelación de Impuestos Internos de cómo resolvió en base a un análisis de una transacción de financiamiento. Pero bueno, antes de llegar a ese caso, la compañía relacionada en el exterior le estaba cobrando una tasa, pensemos por un momento que el rango intercuartil en aquel entonces iba entre un 7.95 a un 8.72 o a un 9.15, y la compañía relacionada le estaba cobrando una tasa del 13-14% por ahí aproximado. La pregunta que hicimos nosotros fue, ¿por qué han determinado esa tasa? Y el departamento de precio de transferencia en la jurisdicción de la compañía que estaba prestando determinó que en base a su política contable, recordemos que las políticas son las directrices, los lineamientos que nosotros podemos tener dentro de una compañía, determinó que esa tasa cubría el nivel de riesgo incluso del país. Habían hecho todo un modelo de costo-deuda en el cual determinaban cuál era el riesgo país, cuál era la volatilidad que podría tener en este caso la compañía en base al tipo de industria. Habían determinado un spread para poder ver cuánto era lo que ellos podían soportar también, y de esa manera determinar una tasa que se adecuaba básicamente al capital que ellos estaban entregando a poder tener una recuperación más un importe, asumiendo cualquier tipo de riesgo. Claro, para la administración tributaria en El Salvador, esto correspondía que era un gasto mayor y que por ende había quizá una deducción menor al no encontrarse dentro del rango de plena competencia, como que si hubiese sido ante un banco local. Las condiciones, pues evidentemente eran diferentes y había que hacer todo un análisis al respecto. Sin embargo, hay que tomar en cuenta una situación. A mayor pago de tasa, mayor retención y líquido disponible para la administración tributaria. Y no hablo de aprovechamiento tributario, hablo que la administración tributaria podría estar determinando cuáles son los diferentes impactos y analizar qué tipo de resolución tener ante una situación en la cual pudiera estar por encima de un rango intercuartil un gasto por tasa de interés. Pero si se dan cuenta, en ese ejemplo lo que tenemos es que la compañía ya realizó todo un análisis como un prestamista independiente y se dio cuenta, es una compañía que ya tocó puerta en El Salvador y que no tuvo ningún financiamiento porque está empezando, porque hay una capacidad de riesgo bastante alta, pensaron igual. Podrá decir alguien, qué injusto porque son dentro del mismo grupo. No están pensando únicamente, veamos así, en acuerpar cada una de las transacciones, sino en dar un cumplimiento fiscal para cada una de las jurisdicciones, que es básicamente cuando yo tengo ya una política en materia de precio de transferencia. Por su parte, pues estamos claros, nosotros en El Salvador tenemos, dentro de nuestro régimen, tenemos lo que es, o el ámbito de aplicación, está el Código Tributario, precisamente en el artículo 62A del Código Tributario, donde se establece que los contribuyentes que celebren operaciones entre partes relacionadas deben de determinar que estas transacciones y las contraprestaciones se encuentran a precio de mercado, es decir, en iguales condiciones que con terceros independientes. Hace años también se tenía un párrafo en el cual hablábamos de que podían ser utilizadas las directrices de la OCDE, y este era un párrafo que luego fue eliminado del artículo 62A, pero no podemos dejar de lado
que las directrices de la OCDE son los lineamientos internacionales en materia de precio de transferencia. Y con todos los cambios que ha venido teniendo dentro de todo este, veamos así, marco de referencia, pues se incluyó el capítulo 10, el cual, pues evidentemente trata acerca de las operaciones financieras. Incluye lo que son funciones de financiamiento, garantías financieras, seguros cautivos. Y su aplicación, pues lo que está exigiendo es conectar la valoración financiera con la definición precisa de la operación. Es decir, está buscando que haya una conexión entre estas situaciones, es decir, la operación que se está generando, el riesgo, la comparabilidad y la tasa que estoy determinando. Y es que en muchas compañías los préstamos entre las relacionadas pues se documentan con un contrato. Muchas veces se tiene una tabla de amortización y evidentemente se tiene un registro contable. Pudiera parecer suficiente esa situación, pero ante un proceso de fiscalización, específicamente en materia de precio de transferencia, la pregunta no va a ser únicamente si el préstamo existe. La pregunta va a ser aún más exigente. ¿Por qué la tasa pactada representa una condición de mercado? Y es ahí donde específicamente el capítulo 10 de las directrices de la OCDE, como estándar técnico, lo que busca es analizar estas operaciones financieras intragrupo. Su enfoque no parte específicamente de una tasa, sino de la operación que está surgiendo en ese momento. Antes de determinar y de valorar la tasa de interés, lo que requiere el capítulo 10 es que se defina con precisión qué fue lo que ocurrió, quién prestó, quién recibió, en qué moneda, por qué o por cuánto va a ser el plazo que se va a tener determinado este financiamiento, cuáles son las garantías que se están generando, bajo qué riesgo y sobre todo qué capacidad real hay de obtener el pago. Evidentemente, este capítulo, dentro de las directrices de la OCDE, pues generó un cambio relevante porque una tasa puede estar pactada y aún así esa tasa pactada puede ser vulnerable fiscalmente hablando. Si el deudor no tiene la capacidad de pago, si el préstamo no tiene una exigibilidad real, si los intereses no se cobran o si las renovaciones fueron indefinidas, bueno, veámoslo así, pensar únicamente que la tasa es lo importante dentro de la operación, pues no va a ser conveniente, porque hay un montón de situaciones que van a llevar a la administración tributaria una serie de inquietudes y de discusiones sobre la naturaleza económica de la operación. ¿Qué es lo que busca específicamente este capítulo? Y que evidentemente las administraciones tributarias lo están tomando y los contribuyentes se lo deben de tomar. Es identificar si la tasa está pactada conforme a un análisis riguroso. Pensemos que si el deudor no tenía una capacidad de pago, si el préstamo no tenía una exigibilidad real, si los intereses no se cobran o si las renovaciones fueron indefinidas, bueno, la discusión no se va a centrar en la tasa, porque existe una tasa, pero no se cumplen las condiciones. No se cumplen las condiciones. Entonces, ¿qué habría que analizar? ¿Era necesaria esa operación? Yo estaría dispuesto a colocar un principal con un tercero independiente, sabiendo que todas estas situaciones van a pasar. Pregúntense ustedes dentro de sus compañías como representantes de áreas financieras, de la misma contabilidad o de área de impuestos, ¿hubieran estado dispuestos ustedes a correr ese riesgo? Llego yo el día de mañana o el día lunes a sus oficinas y les digo, ¿me pueden hacer un préstamo de tanto para cubrir una obligación?
Dudo mucho de que me digan en el momento, dame tus números de tu cuenta, te vamos a depositar. ¿Cuándo me lo vas a pagar? Dudo mucho que sea así de fácil. Seguramente me van a decir, espérate, quiero ver, dame una referencia, o sea, cuál es tu dame tus declaraciones, como lo dicen los bancos, dame tus fuentes de ingreso, quiero ver cuáles son tus fuentes de ingreso para ver si sos sujeto a que te pueda prestar, que quizás no me vas a pagar. Entonces, el capítulo 10 obliga específicamente a identificar y mirar el perfil crediticio del prestatario. Dentro de lo que son servicios intragrupo no hay una tasa universal para préstamos. Muy diferente a lo que veíamos en el seminario anterior acerca de lo que son algunos servicios considerados de bajo valor añadido, en el cual la OCDE considera que pudiéramos tener un porcentaje que pudiera ser el que se soporta en ese tipo de transacciones. Ahora, una entidad rentable con flujos estables y con bajo endeudamiento no va a representar el mismo riesgo que una compañía con pérdidas, sin activos suficientes o que sea dependiente de un grupo. Entonces, la tasa lo que debe de reflejar es ese riesgo que se está generando en la transacción. Además, la comparabilidad va a exigir mucho más que tomar una tasa publicada. Hay que analizarse el monto, el plazo, veamos así, la fecha, la garantía, la moneda, la subordinación, el riesgo país y el mercado geográfico. Una tasa bancaria local no necesariamente es comparable con un préstamo intergrupo internacional. Una tasa de bonos puede ser útil, pero solo si se ajusta a cualquier tipo de diferencia que pudiera ser relevante. Incluso el capítulo 10 aborda el tema del cash pooling y lo vamos a ver más adelante, que esto debería distinguirse dentro de una entidad. Si es que esta entidad solamente coordina saldos o si realmente está asumiendo funciones y riesgos financieros. Hay que tomar en cuenta esas situaciones. Entonces, el capítulo 10 nos da todo un marco de cómo las administraciones tributarias están esperando que se puedan llevar a cabo este tipo de transacciones. Sí, Daniel, pero nosotros, la OCDE, momento, la administración tributaria también va a evaluar estas situaciones. Es decir, ¿cuáles son las condiciones por las cuales determinaste esa tasa? ¿Tenés un pago real o solamente le prestaste si ahí está? Y ojo, lo veíamos en el primer webinar que dimos, que el precio parece correcto, entonces ¿en dónde está el riesgo fiscal? Cuando veíamos algunas sentencias en las cuales ya está determinado por el Tribunal de Apelación de Impuestos Internos de que esos micropréstamos para pagar una planilla o micropréstamos para pagar una obligación momentánea son considerados un financiamiento. Y ahí sí entra la presunción del 192A del Código Tributario, que salvo pacto contrario se esperaría que hubiera una tasa de interés. Y la tasa de interés debería ser conforme a lo que establece una tasa por el Banco Central de Reserva, si lo queremos ver en ese sentido. Ahora bien, si tengo una tasa pactada, pues que la tasa sea una tasa de mercado. Eso es lo que se esperaría en materia de precio de transferencia. Si se dan cuenta, todo empieza con la operación. Ahí es donde arranca básicamente esta situación. Cuando yo analizo la operación para poder determinar en ese sentido el riesgo, determinar la comparabilidad y ahí poder determinar cuál es la tasa que mejor se adecua a esa situación. Entonces, un contrato, veamos así, puede llamar a la operación de préstamo como tal, es decir, puede llevarnos a intuir que hay un préstamo entre la compañía. Lo que va a hacer la administración tributaria es analizar si realmente esto se comporta como una deuda. Si no hay un vencimiento claro, si no se cobran intereses, si nunca se exige el pago o si el deudor no tiene la capacidad de pago, bueno, puede pasar que la misma tasa, que sea aparentemente de mercado,
habría que hacer una recalificación económica, porque la operación puede ser cuestionada si no se comporta económicamente como una deuda. Evidentemente, si yo le presto plata a alguien, pues estoy esperando que me pague. La primera pregunta es, ¿cuándo me lo vas a pagar? Ah, te lo voy a pagar en tal fecha. Ok, voy a tener un plazo en el cual yo voy a tener que cancelar esa deuda. Ahora, si entre las mismas partes no estoy cancelando esa deuda, únicamente se convierte en un registro contable. Ahora, yo tendría esas consideraciones con un tercero independiente. Yo le prestaría a un tercero independiente y no buscaría que se comporte económicamente como una deuda. Estaría dispuesto a decirle, sí, te presto 1,500, te presto 10,000, te presto 20,000 o 100,000 dólares y ahí me los pagás cuando podás. ¿Creen ustedes que la administración tributaria en ese sentido estaría considerando que se han contemplado todas aquellas condiciones para llevar a una transacción de mercado? Pues evidentemente no, si no tengo ni siquiera un retorno. Y es ahí donde hay que verificar que se cumplan esas condiciones. Si no se cumplen esas condiciones, pues no estamos ante una situación de mercado. No creo yo que entre partes independientes estarían soportando pasar más de 4, 5, 6 meses sin obtener ni siquiera el interés. Entonces, ojo, hay que ver el comportamiento económico de la transacción para poder determinar que incluso la misma tasa que se determinó en su oportunidad, pues ha sido considerada una tasa de mercado. ¿De dónde van a ser la tasa? La tasa van a ser del riesgo que yo estuviera soportando dentro de la compañía. Aquí no es en mi corazón, siento que va a ser un 2%, un 5%, o creo que como no va a aguantar mucho, le voy a poner un 1% o un 3%. ¿Qué es lo que se busca dentro de un financiamiento por medio de la tasa? Determinar el nivel de riesgo. Si dos compañías recibieran un préstamo por el mismo monto y plazo, quizá y no necesariamente deberían de pagar la misma tasa. Una entidad que tenga flujos estables y bajo endeudamiento no tiene el mismo riesgo que una compañía con pérdidas, una compañía que no tenga activos suficientes o que sea dependiente de un financiamiento del grupo. Por eso, para determinar una tasa, hay que hacer un análisis crediticio. Porque si no realizo un análisis crediticio, pues va a ser una tasa incompleta. Verificar en qué condición se encuentra, qué tipo de clasificación. Y por ahí algunos recortarán el modelo Z-Score, modelo Altman, en el cual determinamos el nivel de riesgo. Y en base a eso, podemos decir, bueno, la compañía se clasifica en un riesgo triple A, triple B. Y así hacen las instituciones financieras para determinar. Analizan solvencia, liquidez, endeudamiento, generación de flujos, tipo de industria. Si estuviéramos en una jurisdicción diferente, pues el riesgo país, el historial, las garantías, la posición que pudiera tener dentro del grupo. Vuelvo y repito, ¿por qué esa compañía que necesita un financiamiento dentro del grupo, por qué no fue afuera a pedir un préstamo? Porque no tiene la capacidad quizás de pago. Y porque aquí podemos tener eh, estos beneficios de que me pagás cuando podás o ahí compensamos después. Ahí después determinamos ese importe. Eso se puede dar dentro de un grupo. El banco lo está esperando. No, el banco a los 3 días que dejó de pagar, es más, al día siguiente que no pagó la cuota le está llamando por teléfono. Claro, está resguardando su capital. Lo está haciendo en una condición normal de mercado. Entonces,
hay que tomar en cuenta que esas condiciones deberían de llevarse a la realidad dentro de un servicio financiero intragrupo y que la tasa que vamos a determinar es una tasa que se construye en base al nivel de riesgo que pudiéramos estar sosteniendo en esta transacción. El prestamista también cuenta dentro de una posición en un financiamiento. En materia tributaria o en fiscalizaciones, muchas defensas se van a enfocar únicamente en el prestatario, pero un tercero independiente no presta fondos por solidaridad. Evalúa riesgos, evalúa retornos. Si en este caso el acreedor dentro del grupo empresarial acepta una tasa inferior a la que habría exigido a un tercero, pues evidentemente puede surgir un ajuste por ingresos omitidos. Y ahí es donde hay que tomar en cuenta esa situación. Espérame, ¿por qué le cobraste tan poco? Es que no va a tener la capacidad de pago. Y entonces, ¿en dónde está tu nivel de riesgo? Si no tiene la capacidad de pago de pagarte una tasa de interés acorde al mercado, te va a poder pagar el principal. No, eso es parte de una estrategia del grupo. Claro, pero la misma estrategia del grupo puede ser analizada por la administración tributaria. Y no estoy diciendo que las estrategias sean malas. A lo que voy es, hay que analizar la conducta, en este caso, de ambas partes. Y en base a eso, tomar una referencia. ¿Cómo yo habría actuado si fuese en este caso quien está otorgando el préstamo ante un tercero? ¿Habría exigido una tasa mayor o quizás una tasa menor? También hay que tomar en cuenta, porque también puede pasar una situación. Y el capítulo 10 lo contempla específicamente cuando habla acerca de los servicios de intragrupo. Hay que tener cuidado porque puedo también erosionar la base fiscal. Sí, te presto. Ahí te va un préstamo por $5,000 o por $10,000 o por 20,000 o $50,000 y me vas a pagar una tasa del 13%, el 14%, el 15%. Espérame, pero esa tasa está muy alta que la del mercado. No te preocupes, me la vas a pagar. ¿Qué pudiera estar pasando? Quizás tenga una erosión a la base fiscal. Y es ahí donde BEPS juega un papel muy importante en cuanto al traslado de los beneficios y la erosión de la base fiscal. Ahora, otra de las preguntas que también hay que hacerse es, espérame, ¿necesito el préstamo? No, tenerlo por ahí por si hay alguna obligación. Claro, lo determinó Casa Matriz y se lo mandó directamente a la sucursal. La gran pregunta es, ¿yo lo necesitaba? ¿Mis estados financieros y mi realidad económica necesitaba ese préstamo? ¿O tengo que pagar esa tasa tan alta? Por eso es importante hacer un análisis previo de cuál es la tasa que cubra los riesgos y que sea una tasa de mercado. Porque pueden darse todas estas situaciones, desde una tasa muy baja hasta una tasa que pudiera ser excesiva y que esto pudiera conllevar a una erosión dentro de la base fiscal. Entonces, no solo se analiza al deudor, también se analiza, en este caso, al acreedor, quien está asumiendo en este caso parte del riesgo porque está colocando fondos. Y ahí es donde entra lo importante. ¿Cuándo me lo vas a pagar? ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es el plazo? Todo eso se tiene que analizar y evaluar. Entonces, ya lo platicamos. La tasa la vamos a tener que construir. No vamos a improvisar una tasa de mercado. Es un gran error improvisar una tasa de mercado. No, yo creo que un 4, ponerle un 5% por ahí, si querés ponerle un spread. No, hay que construir la tasa para que pueda ser defendible. Hay que considerar el monto, la moneda, el plazo, la fecha, el destino de los fondos, el perfil crediticio, la garantía, la prelación, riesgo país, condiciones macroeconómicas, sector económico. No podemos determinar que solamente va a ser una tasa promedio. Porque promedio de qué? Promedio de quién. La fecha juega un papel importante. El plazo.
Véalo en algo tan sencillo de manera local. Ingrese a la página del Banco Central de Reserva y vea las diferentes tasas. O busque las publicaciones de los bancos. O cuando, bueno, yo creo que ahora la gran mayoría lo hacemos por transferencias electrónicas, ya que solo algunos trámites tenemos que dirigirnos hacia una institución financiera. Pero cuando vayan a una institución financiera, vean las carteleras donde están las tasas de interés y vean las publicaciones y hasta cuándo están vigentes. Hay fluctuaciones. No es la misma tasa. Yo no puedo decir que siempre la tasa del 8.73% va a ser una tasa de mercado. ¿Qué tal si el riesgo país tiene veamos, influye demasiado en un ejercicio económico? Por alguna condición, alguna situación que pudiera estar pasando. Y la tasa se va a cambiar. Y dejo de estar dentro de un rango intercuartil. Entonces tengo que analizar. Sí, Daniel, pero nosotros dijimos que iba a ser una tasa fija. Ah, ok, perfecto. Es una tasa fija dentro del contrato. Se puede hacer una modificación dentro del contrato, porque yo estaría ante una situación en la cual hay una regularización de tasa. Puede existir alguna condición en especial. Incluso hay situaciones en las cuales tenemos préstamos internos y podemos tomar una referencia por los niveles crediticios que se pudieran generar. Cuando hablamos acerca de la comparabilidad, pudiera ser un buen parámetro. En temas de evaluación financiera, por ejemplo, analizamos la deuda y tomamos en cuenta cuál es la tasa que tiene la compañía en su nivel de deuda sobre aquellos pasivos a largo plazo para poder determinar capital deuda. Y ojo, las evaluaciones también entran dentro de un proceso de precio de transferencia. Hay situaciones en las cuales un intangible se puede llevar por esa vía y que hay que analizar. O incluso una enajenación de una acción también se puede analizar por esa situación. Entonces, importante, la tasa se va a construir. No es una tasa que yo la voy a determinar o la voy a hacer de manera improvisada. Hay que hacer todo un análisis para determinar cuál es la tasa más adecuada. No va a bastar únicamente solo con comparar. Hay que saber cuál es el mercado al que voy a comparar. Y este es uno de los errores más frecuentes. Únicamente tomar una tasa disponible y asumir que esa representa la del mercado. Hay que tomar en cuenta quién está prestando, en qué jurisdicción, cuánto es el plazo, se va a cumplir ese plazo, las situaciones del riesgo, la moneda, el tipo de préstamo, la estructura, la fecha, el mercado geográfico. Esas condiciones deben de analizarse para poder buscar cuál es la comparabilidad más adecuada respecto a la tasa. Por ejemplo, una tasa local a un año no necesariamente sirve para valorar un préstamo internacional a largo plazo. Fíjense las dos condiciones. Tasa local a un año, tasa internacional a largo plazo. La primera situación es, no hay comparabilidad. No hay comparabilidad. Entonces, esos pueden ser errores que se pueden cometer al momento de determinar un rango, en este caso, de plena competencia respecto a las tasas. Ahora, no vamos a hablar de metodología aplicable, aun y cuando el método más adecuado es el precio comparable no controlado. Por excelencia, ese es el método que se utiliza en un análisis en materia de precio de transferencia sobre un financiamiento, porque analizamos directamente lo que es la tasa como tal. La tasa, en este sentido, pues, va a sustentarse mediante diferentes situaciones y condiciones. Podemos determinar en base a un comparable interno o un comparable externo, podemos determinar cuáles son las tasas que se generan en el mercado. Y un método, pues, para determinar la tasa como tal, no debería de escogerse porque produce una tasa que sea conveniente, porque no estamos buscando la conveniencia, estamos buscando la determinación del principio de plena competencia. Si es verdad, pudiéramos adecuar en algún momento si entendemos y conocemos ya un rango de plena competencia. Pero, ¿qué debemos hacer? Escoger
¿Por qué explica mejor la operación? Si se recuerdan, veíamos, estaba la operación, estaba básicamente lo que es la comparabilidad, estaba el riesgo, estaba operación, riesgo, comparabilidad y la tasa, en el esquema que teníamos con base a lo que establece el capítulo 10 de las directrices de la OCDE. Entonces, hay que explicar por qué utilizamos una metodología para determinar y construir una tasa que pueda estar más adecuado a la operación. Por ejemplo, si hay préstamos comparables con terceros, esto puede ser una evidencia fuerte, pero si no existen, pueden usarse referencias externas, pero deben de ajustarse al criterio financiero. La selección de la tasa y del rango como tal debe de ser coherente con la operación y evidentemente con la información que tenemos disponibles. ¿Cuál es la recomendación? Pues no defendamos una tasa aislada, defendamos el rango razonable con el cual nosotros podemos determinar que estamos ante un rango de plena competencia. Porque cuando se construye un rango defendible, pues evidentemente la condición cambia. Ya no estamos defendiendo cifras aisladas, sino en base a una conclusión técnica. Podemos demostrar que bajo condiciones comparables, partes independientes habrían pactado tasas dentro de ese rango. Y aquí hay algo muy importante. No únicamente consiste en probar una única tasa correcta. Es demostrar que la tasa que se ha pactado en la transacción de servicios de financiamiento entre compañías relacionadas está dentro de un rango aceptable de mercado. Yo puedo determinar en base a un rango aceptable de mercado y digo, ok, perfecto, cumple. Estoy en lo que terceros independientes hubieran estado dispuestos a recibir en concepto de una tasa o a pagar en concepto de una tasa. Vuelvo a aquel punto en el cual teníamos la operación, el riesgo, la comparabilidad y la tasa. Cumplo con el esquema del capítulo 10 y cumplo con lo que la administración tributaria se estaría preguntando. ¿Está ante una condición de mercado? ¿Está en condiciones similares que con terceros independientes? Ya vimos cuánto importante es el análisis del perfil del deudor, del prestamista. Ya vimos que es importante identificar los perfiles de ellos. Y sobre todo, que quien está prestando está esperando recuperar y recuperar más un rendimiento financiero. Cuando hablamos acerca, no vamos a profundizar acerca del cash pooling, vamos a tomar nada más algunas referencias específicamente del capítulo 10 de las directrices de la OCDE. Y bueno, veamos así, el cash pooling suele venderse internamente como eficiencia. Y sí puede serlo. Pero si los saldos se mantienen por meses o años, si no hay política de intereses o si la entidad central asume riesgos que no son remunerados, pues la verdad es que la eficiencia se convierte en una contingencia. La pregunta no es si el cash pooling es válido. La pregunta es si está remunerado como lo harían partes independientes. Al ser un centro de tesorería, bueno, ok, ¿cuáles son algunos, veamos así, algunas situaciones que estoy asumiendo, algunos riesgos y cómo están siendo remunerados? Porque volvemos al mismo punto, me va a prestar, ok, présteme, ¿a qué tasa? ¿Cómo se va a generar? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Cuáles son los derechos? Eso es importante que lo consideremos. Analizar los saldos, como dice ahí, de permanencia, función del líder, riesgos asumidos y remuneración de los aportes y usuarios. ¿Qué es lo que hace la OCDE? Reconoce que si la entidad que organiza solo coordina la gestión centralizada, su remuneración va a ser limitada y adicional si realiza funciones adicionales, ahí puede tener un cambio significativo.
y habría que analizar si realmente tiene una eficiencia o tiene, en este caso, una contingencia el que una compañía o un grupo genere, veamos así, una función específicamente sobre un cash pooling. Las garantías como tal. Una garantía no debe cobrarse solo porque existe un documento. Debería analizarse si generó un beneficio económico real, una tasa menor, mejores condiciones o acceso a financiamiento que no habría estado disponible. Aquí hay una diferencia básicamente en apoyo implícito y garantía explícita, que es básicamente la clave de todo esto. Las garantías, como tal, pues deberían de estar contempladas, debería de considerarse. Y una de las garantías principales es el poder generar ese rendimiento, ese interés y cobrarlo como tal. Tenerlo a disposición para poder dar cumplimiento. Hay una sentencia del Tribunal de Apelación de Impuestos Internos y de Aduana en el cual la tasa pactada entró en controversia. Y esto, pues, básicamente por una serie de situaciones. Eh, la sentencia como tal, una de las principales situaciones es que la operación financiera que se había generado entre las partes relacionadas habían pactado tasas de interés, lo cual pues no elimina por sí solo que existe un riesgo fiscal. Evidentemente hay que identificar que las tasas están a precio de mercado. Quizás el verdadero punto de discusión es si la tasa puede sostenerse como una tasa de mercado. En este caso, la Administración Tributaria revisó préstamos otorgados por una sociedad salvadoreña a entidades relacionadas en el exterior. Lo veíamos hace un momento, local versus el exterior. En este caso, el contribuyente había aplicado tasas de intereses que oscilaban entre el 3 y el 1%. Lo que hizo la Dirección General de Impuestos Internos, pues consideró que dichas tasas no se encontraban a valor de mercado y determinó que había una omisión de ingreso por interés. Ahora, en esta sentencia, utilizó como referencia tasas locales de préstamos empresariales. Quizás la parte de controversia fue especialmente en que se limitó a discutir si existían contratos o registros contables. Y el debate lo que hizo es centrarse en la metodología. ¿Qué tasa sería la más comparable? ¿Qué mercado debería de considerarse? ¿Qué diferencias afectaban a la comparabilidad? Y si la administración había fundamentado un adecuado ajuste. En este caso, pues dentro de los alegatos que fueron por parte del contribuyente hacia la DGI, pues que no realizó un análisis suficientemente de comparabilidad, que utilizó de referencia a algunas tasas que no necesariamente reflejaban la operación analizada y que no consideró algunos elementos relevantes, como el hecho de que la sociedad no era una institución bancaria y que el financiamiento no correspondía a su actividad ordinaria. También cuestionó el tema de la motivación técnica legal del ajuste. Este caso precisamente deja una lección muy práctica y los invito a que puedan leerla si la necesitan. Tienen mi correo electrónico, me la pueden solicitar y se las hago llegar sin ningún inconveniente para que puedan hacer la lectura de la misma y podamos discutirla si así lo creen conveniente. Básicamente esta lección para algunos grupos empresariales se basa en lo siguiente, que el contrato prueba que las partes acordaron una tasa, perfecto. Acordar una tasa está perfecto, pero eso no prueba que esa tasa sea una tasa de mercado. Para defenderla se necesita todo un análisis técnico que explique el perfil crediticio del deudor, el riesgo que se asume por el acreedor, la moneda, el plazo, garantía y las alternativas disponibles y selección de comparables que pudieran existir. Adicional, el hecho de sustituir una tasa pactada por una referencia general exige de que haya un análisis mucho más robusto. No se puede señalar con base a otra tasa que es más alta si las condiciones quizás no son las mismas. Debe de demostrarse por qué esa tasa de referencia permite reflejar que hay una operación comparable. En este caso, esta sentencia confirma que existe un conflicto de precio de transferencia respecto a la determinación de una tasa de mercado, que la tasa no se defiende porque fue pactada, se defiende porque puede probarse con evidencia económica y técnica y que partes independientes habrían actuado de forma comparable.
Es ahí donde se centra y por eso el nacimiento desde la operación para la construcción de una tasa. Ahora bien, ¿cuáles son algunas situaciones que debemos de contemplar al momento de hacer un análisis sobre la construcción de una tasa o la determinación, mitigación de riesgos dentro de una transacción de servicios de intragrupo por financiamiento? Bueno, una tasa de mercado debería estar respaldada por 5 elementos. Definición precisa de la operación, perfil crediticio del prestatario, riesgo asumido por el prestamista, comparables o referencias ajustadas y evidencia documental que nosotros pudiéramos tener dentro del análisis y dentro de la transacción. Si se dan cuenta, no es únicamente pactar una tasa. Si tenemos cuentas por cobrar dentro de nuestros registros contables, dentro de nuestros estados financieros, y estas no se han movido y no he generado ninguna tasa de interés, la administración tributaria pudiera determinar que son financiamientos. Y en realidad eso son. Son microfinanciamientos mientras no tengo la capacidad de pagar una obligación. Le presto mi parte relacionada. La pregunta central es la siguiente. ¿Un tercero independiente le daría esa misma condición? Lo más seguro es que no. Seguramente al mes le estaría cobrando el interés y si no me lo pago, le voy a cobrar una mora. Y por eso es importante. Cuando veíamos en el mes anterior servicios de intragrupo, es necesario y estaría dispuesto a pagar esa cuantía. Esa misma situación se traslada a servicios de financiamiento intragrupo. Es necesario y estaría dispuesto a pagar esa contraprestación y ahora le damos vuelta. Estaría dispuesto a recibir esa contraprestación cuando estoy entregando, en este caso, el principal, el capital. Esas preguntas son necesarias al momento de determinar un financiamiento. ¿Cómo podemos mitigar riesgos? Analizando la operación, analizando el perfil de riesgo, determinando y construyendo una tasa adecuada. Como lo decía hace un momento, no se trata que la tasa me conviene, se trata que la tasa sea una tasa de mercado. De eso se trata. Para eso se puede hacer un análisis anticipado. Si en algún momento ustedes, para las compañías que representan o conocen de alguien que está por hacer un financiamiento, lo más adecuado es que se acerque a su consultor y le solicite un análisis anticipado para determinar si la tasa de interés que se va a pactar cumple con las condiciones de mercado. Y antes de iniciar el proceso, no después o no allá al cierre de la declaración informativa. Hay que hacerlo antes para poder determinar que es una tasa que cumple con criterios de mercado. Finalizo con esta frase. En operaciones financieras entrerelacionadas, la evidencia técnica es la diferencia entre una política razonable y una contingencia fiscal. Para nosotros como VIP Consulting es muy importante poder agregar valor a su conocimiento y por eso desarrollamos todos los meses alguna temática en materia de precio de transferencia, porque lo que nos interesa a nosotros es que hablemos el mismo lenguaje, es que entendamos por qué la administración tributaria requiere que existan condiciones similares con partes relacionadas que con terceros independientes, de tal manera que se pueda mitigar cualquier nivel de riesgo que pudiera estar generando algún tipo de transacción dentro de su compañía. Si ustedes creen conveniente en algún momento que pudiéramos analizar junto a ustedes y su equipo de precio de transferencia alguna transacción, aquí está mi correo electrónico, pueden visitar nuestra página web, pueden visitar nuestro perfil en LinkedIn que también estamos colocando mucha información y básicamente es para que ustedes estén debidamente informados y en base a eso puedan mitigar cualquier nivel de riesgo. Si existe alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacer, está habilitado el chat de preguntas y respuestas para poder hacerlas y poder dar respuesta a cada una de ellas. Por mi parte, agradecerles por estar conectados en este webinar. Es importante para nosotros poder seguir esta cultura en materia de precio de transferencia a lo largo del año. Agradezco mucho su disposición y si hay alguna pregunta, pues me quedo para poderla responder. Muchísimas gracias por su atención.